Soy Emilio Agnini, soy docente de formación y en la actualidad me desempeño como director del Instituto de Promoción Social Amazónica, el IPSA. El IPSA cuenta con dos estaciones de radio, aquí en Iquitos, Radio La Voz de la Selva, y en la ciudad de Nauta, Radio Ucamara. Decretada la pandemia y dándose la práctica ya la inmovilización ciudadana, de hecho, un primer momento de desconcierto como a todos, pero dado ya probablemente la primera o segunda semana, se evaluó pues, que como medios no pudiéramos estar completamente desconectados, ¿no? Había todo un desconcierto, mucha información no real de lo que estaba pasando en la ciudad y en el país. Y por supuesto, sentíamos que era nuestra responsabilidad de Radio La Voz de la Selva volver a salir al aire. ¿Y qué cambios se hicieron? Toda la programación, principalmente el informativo, con todo el equipo de prensa, se empezó a elaborar desde las casas, desde cada una de las viviendas. El productor coordinaba el programa desde su casa, en la parte de operación también, ¿no? Desde su vivienda, y la locución, que en ese momento estaba a cargo de Oraldo Reategui, que era el director en ese momento de Radio La Voz de la Selva, también lo desarrolló. Él locuteaba, como decimos el término en medios, él locuteaba desde su casa. En general no había una cabina propiamente dicha, y por lo tanto la inmovilidad también obligaba a que todas las participaciones de autoridades, ciudadanos, líderes, lideresas sean necesariamente a través del teléfono. Pero sí, así estuvimos, o sea, esto empezó el 16 de marzo, a la última semana de marzo ya estábamos nuevamente en el aire y allá hasta agosto, septiembre se desarrolló el programa del informativo desde la casa de cada uno de los integrantes del equipo de prensa del informativo de Radio La Voz de la Selva. Pero ya al retorno de la inamovilidad, sabemos que hacia julio-agosto empezó un primer intento de normalizar las actividades en esto que ya en ese momento llamábamos la nueva normalidad y había descendido esa primera ola. Volver a cabina implicó también cambios importantes, ¿no? De hecho, marcar los protocolos al interior implicaban establecer la distancia, implicaba hacer el uso de la mascarilla, implicaban las reuniones en salas más abiertas y en particular en la cabina, en el espacio, la mesa de locución, se implementó una barrera con mica entre el locutor y las personas que llegaban a la cabina. Inicialmente eso inclusive se reducía a lo mínimo, es decir, se ha seguido manteniendo varios meses todavía la presencia de entrevistados necesariamente a través de comunicación por celular. Ya más adelante, finalizando el año o empezando el 2021, se ha ido incorporando entrevistados presenciales en cabina, ¿no? Pero inicialmente obligó a establecer protocolos para el desplazamiento del personal dentro de la institución y dentro de la cabina, donde es un espacio mucho más cerrado, los distanciamientos entre el personal y sobre todo los que llegaban para entrevistas, para dar a conocer algún anuncio y eso, ¿no? Yo me ubico en lo que fue la primera ola y todo ha estado marcado por la incertidumbre. Tendría que haberse suscitado que la comunicación en general no se dejara llevar por eso, pero bueno, era parte de la dinámica y mucho de lo que se ha comunicado no ayudó sino a profundizar o a acrecentar esa incertidumbre en la medida en que la información inicial, por ejemplo, en particular pensando en Iquitos, y estoy pensando no solamente en los medios de comunicación tradicionales, radio y televisión, sino también la de las redes sociales, aquí inicialmente se generó un exceso de confianza por aquello de que, en primer lugar, porque el virus no iba a llegar a Iquitos, ¿no? En segundo lugar salió aquello de que en Iquitos, por sus características de clima, no iba a vivir el virus. Y obviamente eran verdades a medias o simplemente eran mentiras
que se metían a los medios y llegaba a la población en general. Y creo que inicialmente aquel en Loreto nos generó una incertidumbre o un exceso de confianza más bien, ¿no? Que se extendió inclusive en plena primera hora. Porque en Iquitos, después del primer remesón de los 15 días o máximo un mes del el inicio de la cuarentena y de la inmovilización, después de eso los mercados, muchos espacios públicos eran de muchísima movimiento. Por eso digo, como que se extendió ese exceso de confianza. Y creo que los medios, entre que manejaban al final información no propia de esa incertidumbre, porque en general en el mundo no había una certeza de qué era lo que nos estábamos enfrentando, pero por otra parte se dejó llevar también de mitos y creando todo este exceso de confianza y que probablemente nos ha llevado a lo que hemos sido como ciudad, una de las más terriblemente afectadas, ¿no? Con alrededor de 6.000 muertos, de los que se hablan entre opiniones oficiales y no tan necesariamente oficiales, ¿no? Entonces, de parte del Estado, yo creo que el Estado se ha dejado marcar por un afán puramente politiquero, ¿no? Esos mensajes iniciales del presidente, en ese momento Vizcarra, donde acá íbamos a hacer los respiradores, que había convenios ya con muchas universidades, que ya se están comprando tal cantidad. O sea, había un triunfalismo excesivo. No ha habido una cordura de parte del Estado para comunicar con la verdad, ¿no? Y decir realmente qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que vamos a vivir y que nos correspondía prepararnos con todas las formas posibles. Probablemente se han dejado llevar, digo, al Ejecutivo y sus asesores por un afán de, eso siempre, ¿no? Mejor presentemos una verdad a medias, pero para que no generar caos. Pero yo creo que ese triunfalismo, ese excesivo afán de decir que todo está controlado y luego sus medidas, comunicar las medidas que iba dando, que era una suerte de ver cómo iban tanteando, qué funcionaba y qué no funcionaba. Era evidente en general, en el mundo se veía desde la incertidumbre, se veía claramente cómo actuar y no teníamos mucha respuesta. Pero quizás la cosa tendría que haber sido más cauto, más realista, más de involucrar a la población, más de darle certeza y decir, oye, sí, esto va a pasar, preparémonos, vayámonos tranquilamente y no llenarle de cosas, tapándole los ojos de tal manera que cuando llegó lo contundente y lo fuerte acá, diezmó excesivamente como se dio acá en la ciudad, ¿no? Sí, pues uno inmediatamente piensa en muchos aspectos del gran espectro que puede implicar el trabajo en comunicación, ¿no? Y ahí se referencia de la necesidad de adecuaciones, establecer un protocolo y luego adecuaciones dentro de la cabina con barreras de micas para impedir lo menos posible el posible contagio de las personas que pudieran llegar. En Radio La Voz de la Selva nos hemos visto afectados por el fallecimiento del que en ese momento fue el conductor principal, director de la radio, Oraldo Reátegui. Lo digo porque en nuestra historia institucional fue un hecho muy duro, muy fuerte. Ustedes conocen, si me permiten referir, en muchos casos los locutores terminan siendo la imagen institucional, sobre todo de radios, de ciudades medianas o pequeñas. Iquitos diríamos que es una ciudad mediana. Entonces el locutor de la radio, en este caso Oraldo, era la imagen institucional. Entonces muchas referencias en relación a nuestra radio estaban en la figura de Oraldo, ¿no? Eso ha significado pues reconstruir nuevamente esa imagen de la institución con un nuevo locutor. Si bien es cierto, en muchos casos, Oraldo por algún motivo, nuestro locutor por algún motivo tenía que ausentarse, era suplido por alguna persona del equipo, pero bueno, siempre era el principal y era, reitero, la imagen. Tuvimos que convocarnos nuevamente y empezar a tener esa nueva imagen. Nos ha tomado un tiempo, hemos tenido que reincorporar a un integrante del equipo antiguo que ya no estaba, que había hecho también locución, que en algún momento formó parte de esa imagen institucional. De alguna manera, su reincorporación nos ha permitido retomar eso, ¿no? Y ahí estamos nuevamente, creo, encaminados. Ahora, ya como acto de comunicación y en particular en un programa de entrevista y en particular en un
en un medio donde hay un locutor y del otro lado pues hay una persona entrevistada, yo creo que también ha significado un hito y un aprendizaje importante el poder entrevistar sin tener a la persona al frente. Digo esto porque cuando uno entrevista, mucho de cómo fluye la conversación y la entrevista también está marcado por los gestos de la otra persona, del entrevistado. Entonces, el entrevistar no es solamente la pregunta y la respuesta en voz, en palabra, también es la postura en tanto uno entrevista y también es la respuesta en gestos y en postura de quien está al frente en la condición de entrevistado, ¿no? Entonces eso también ha significado un quiebre porque hemos tenido de que desarrollar capacidades para entrevistar a una persona que no lo tenías al frente. Y probablemente en un principio esas entrevistas no tenían la oportunidad de profundizar, de ampliar, pero en la medida que se iba ejercitando en eso, ya el oído tenía que irse adaptando a los tonos de voz, ¿no? A la entonación de la voz, a la contundencia de la voz, y desde ahí se ha ido generando, yo creo que un aprendizaje importante. También nos ha marcado y creemos que aprendizajes que nos han permitido abordar mejor esta etapa. Yo creo que en general se ha vuelto ya más como nueva normalidad y que nos ha sentado de unas formas diferentes, con actitudes diferentes y con aprendizajes diferentes en esta nueva circunstancia, también siendo medio de comunicación. Nosotros somos una institución que pertenecemos al Vicariato de Iquitos y nos identificamos pues con una vocación humanista y cristiana, ¿no? Siempre nuestra práctica en comunicación estar ligado al lado humano de la comunicación y por lo tanto estar cercano a sectores y a grupos de la población en general cuyos derechos o no están atendidos adecuadamente o están siendo vulnerados. Pero la pandemia nos ha enfrentado otra cara, creo, de esa humanidad que probablemente no lo hemos tenido muy en cuenta, ¿no? Y eso se ha expresado a través de familias que han tenido y que hasta ahora tienen familiares que han fallecido en la pandemia y que han sido, bueno, su sepultura es una fosa común. En Iquitos tenemos una fosa común. Y desde IPSA, Radio La Voz de la Selva, desde un primer momento hemos estado atentos a lo que estos familiares empezaban a demandar. Ni bien terminó la primera ola y se empezó a abrir, ellos salieron a acercarse a las autoridades y empezaron a hacer movilizaciones, se organizaron en un pequeño comité exigiendo que les permitan tener el cuerpo de sus familiares y darles una cristiana sepultura, una sepultura simplemente humana. Mire, ya han pasado 2 años, 21, 22 de los sucesos y eso no se ha resuelto. Hasta ahora nosotros estamos muy atentos, inclusive procuramos tomar iniciativa para coordinar con los familiares. Se han desintegrado como organización porque al final no estando atendidos por las autoridades, han tenido que judicializar y no lo han judicializado en grupos, sino lo han judicializado de manera individual. Pero nosotros estamos atentos, siempre estamos inquietando, ¿no? Y de cuando en cuando sacando la información a través de nuestra programación, porque sí nos parece una justicia pendiente que estas familias tengan la oportunidad de tener el cuerpo de sus parientes fallecidos en plena pandemia y que nada, simplemente han sido envueltos en una bolsa y ido a una sepultura común donde probablemente estén 500 cuerpos, ¿no? Sabemos que a la fecha alrededor de 30 han sido recuperados, lo cual a estas alturas se torna inmensamente complejo. Pero visto comunicacionalmente, yo creo, por lo menos en La Voz de la Selva, nos ha quitado quizás toda coraza que nos impedía ver el sentido humano de nuestro trabajo. Y sí, creo que nos ha llevado a comprometer mucho más con la humanidad. ¿Cuánto los demás medios de comunicación están en eso? Creemos que sí, creemos que hay mucha sensibilidad acrecentada, no deja de haber obviamente medios amarillistas, pero creemos que hay mucha en medios de comunicación, radio y televisión, que creo que se han aflorado sentimientos y compromisos con un mayor sentido más humano del trabajo, ¿no? Creo que hacia allá ha sido esta experiencia tan dolorosa, caótica, desconcertante, ¿no? Que nos ha tocado vivir a todos. Yo creo que a muchos nos ha pasado de pensar que
la experiencia de la pandemia significaba un tocar fondo como sociedad, como país, ¿no? Y poco a poco, personalmente, y con pena, me percato que no ha sido así. Pensaba que lo que hemos vivido pudiera significar una oportunidad de mayor apertura a mayores diálogos, a mayor escucha. Hay muchas voces clamando y después de la pandemia muchísimas más voces claman, pero poco se ha escuchado, ¿no? De tal manera que ya hemos vivido después de la pandemia 2 procesos electorales, si no me equivoco, y la verdad cuesta, pero no queda más que admitirlo que nuevamente ha sido como un coliseo romano, ¿no? Donde todos contra todos y ninguna oportunidad de diálogo y de acercamiento. Hemos vivido un poco más de un año, quizás la cresta más grande de una crisis política que va desde más atrás y donde no ha habido oportunidad de que un gobierno elegido, mal o bien, elegido, pueda desenvolverse. Pero más allá, lo que yo me inquieta, lo que está detrás es la nula, o sea, debo decirlo, ¿no? Porque es mi impresión, nula posibilidad de diálogo, ninguna posibilidad de diálogo. Posiciones simplemente encontradas y una tiene que imponer a otro sí o sí, y así se ha dado. Una se ha impuesto a la otra, la impuesta es la que ahora gobierna, ejerce, reina, imponiendo, implementando lo que en su entender y creencia es lo que así debe ser, porque es el bien, entre comillas, para el país, y otro sector pues que está subyugado, cuyas voces ignoradas completamente. Entonces no hemos vivido, no hemos tocado fondo. Pareciera, y me apena que vamos a seguir todavía en perspectiva en situaciones de mayores crisis, y esto puede llegar a situaciones extremas de explosión, ¿no? Es un temor profundo que tengo como ciudadano, que ya he vivido etapas, ¿no? En las que el país ha vivido situaciones realmente explosivas que han generado mucha muerte, mucha destrucción, mucho caos y mucha sin razón. Y en toda esa línea histórica de crisis, estabilidad, y en los últimos años la brecha de tiempo entre crisis y crisis, la estabilidad es cada vez más corta. Lo que queda claro es que desde mi interpretación y mi razonamiento andamos como ciegos, ¿no? Somos una flecha sin un bula a dónde llegar, somos una luz lanzada al infinito y va a ir a la nada. O sea, somos un grupo sin sentido, aspirando a que lo que hemos vivido haya sido el fondo y nos dé la oportunidad, oye, debemos conversar. Es evidente que no, y seguimos ahí en una ruta hacia la nada, ¿no? Creo que la comunicación allí también, por una parte, no se ha dejado involucrar por la necesidad de una posición, una postura más responsable y más honesta. Yo, por lo que he visto, por lo que experimento, por lo que veo y por lo que reflexiono, soy un convencido que hay un gran sector de los medios de comunicación, sobre todo los medios más grandes en el país, que son el brazo que manipula a través de informaciones sesgadas y a través de una programación que hace que la población no esté atenta a la problemática que vive, ¿no? Y que por lo tanto busque cambiar. Es más bien una comunicación que miente, que presenta verdades, que manipula información y que presenta en general una información completamente sesgada. En lo personal, yo puedo decir con certeza que hace ya buen tiempo, quizás 2 años, no veo o escasísimamente veo medios nacionales, porque muchas de las cosas que me dicen siento, lo vivo que no es la verdad. Y por supuesto, entonces, lo que nos corresponde es decirnos entre todos. Quizás hay un grupo de medios en los cuales estamos involucrados, que somos medios comunitarios, medios pequeños, pero que sí hasta ahora no hemos procurado firmemente ser consecuentes y honestos con la verdad, decir la verdad. Y para decir la verdad hay que decir todas las verdades. Asumo el dicho que dice toda verdad es media verdad. Por lo tanto, la única verdad es en los medios de comunicación, todas las verdades posibles a presentar, y en eso hemos sido consecuentes. Creemos que los medios de comunicación tienen que reafirmarse con sus principios deontológicos, tenemos valores, tenemos principios, y en esa la verdad es la que tiene supremacía, ¿no? Eso hay que restregarlo, hay que reverdecerlo, hay que
las asociaciones de radio. Yo pertenezco, o la radio pertenece a la Coordinadora Nacional de Comunicación, que es un espacio donde procuramos comprometernos y estar cercano a los procesos más de pueblo, más de comunidad, más de movilización, y exigimos de alguna manera, ¿no? Exigimos que a todos los medios seamos consecuentes con lo que es principalmente nuestra gran razón: las verdades, para construir la verdad que a cada uno en último caso le corresponde. Quizás eso pudiera funcionar como una recomendación. Y en general, si todavía es posible algo de esperanza, conversemos, dialoguemos, escuchemos, hagamos procesos largos de conversación, de diálogo. Hay mucha confrontación, hay muchísima posición firme desde un lado y no querer escuchar al otro lado. Eso nos va a destruir, y más tarde que nunca esto va a ser muy doloroso para todos, ¿no? Y pienso que no nos olvidemos tan pronto. O sea, la memoria es sumamente importante, ¿no? Ciertamente, uno experimenta dolor, lo que quiere es más pronto resarcirse de eso, olvidarlo, ¿no? Pero si la experiencia del dolor no nos ha generado experiencias de cambio, probablemente o sea, vamos a experimentar lo mismo reiteradamente. Entonces, pensando en primer lugar, así, a manera personal y de cada ciudadano y ciudadana, no olvidemos pronto. Hemos perdido familiares, hemos perdido amigos muy queridos. Y yo, cuando rememoro esos días, te juro que me viene una sensación así de oscuridad. O sea, he pensado esos días así muy oscuros, ¿no? Muy lentos, muy parsimoniosos, propios pues del dolor, la pena, la muerte, la angustia, ¿no? Entonces no debemos olvidar tan pronto eso y hagamos esfuerzos por aprender. Creo que muy poco hemos abierto espacios, y creo que debiéramos pensar algún mecanismo para que abramos espacios para dialogar, conversar, recordar, para volver a esa sensibilidad, para que de alguna manera, digamos, esto no lo debemos volver a vivir, y para que nos preparemos mejor, pero de una manera colectiva, ¿no? O sea, que pensemos en grupo, que pensemos en comunidad, en una manera colectiva. Quizás eso nos tiene que llevar a decirnos entre todos: hay ciertos cambios inevitables, necesarios, que tenemos que hacer para volver pues a tener una sociedad más humana, porque parte de la memoria que tenemos que tener es que en plena pandemia, lo mismo que ha habido expresiones extraordinarias de humanidad, también ha habido el otro lado oscuro. Farmacias, clínicas, no sé, que no han actuado como correspondería a una reacción humana, ¿no? No sé, pero yo personalmente no tendría corazón, cuerpo para sentir que parte de mi riqueza y mi dinero ha sido producto de aprovecharme de personas que morían, personas que estaban en sus últimos momentos, o vender los medicamentos a los precios más indescriptibles. O sea, ese es un lado oscuro, y eso es parte de lo que tenemos que no olvidarnos tan pronto. Y algo tiene que cambiar pues en nuestra forma de estar organizados como sociedad, y lo que tenga que ver con normas, que tenga que ver con estructura de organización de instituciones y lo que sea, pero para que eso no se vuelva a dar. O sea, no puede ser que haya riquezas. O sea, no habla de una sociedad humanitaria o humana si hay riquezas que se construyen o se han construido sobre la muerte de tantas personas. O sea, eso nos tiene que decir que no somos pues una comunidad y una sociedad completamente humana. Creo que es fundamental la memoria, y qué bien que se haga videos y bien que se haga libros. Creo que hay que abrir espacios colectivos para recoger eso, que la gente no se... La distracción, somos una comunidad festiva los loretanos, pero tenemos que recoger memoria y que eso no pase tan rápidamente, que aprendamos de eso, que nos demos la oportunidad de aprender, nos demos la oportunidad de torcer algunos cambios, algunos mecanismos, algunas instituciones, algunas normas, y que sinceramente nos hagan más cercanos. Y en lo político, si no concertamos, si no dialogamos, si no escuchamos, si nos seguimos manteniendo con congresos donde todo es pelea, 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 si el Congreso pelea con el Ejecutivo y es pelea, pelea, pelea,
Si las Fuerzas Armadas están concebidas solamente para violentar a la población, o sea, esto hasta ahora sigue siendo un caldo explosivo, ¿no? Démonos la oportunidad. Yo aspiro a que refundemos esperanza y demos la oportunidad a partir de pequeños mecanismos de escucha, de diálogo, construir cada vez espacios más amplios de diálogo, espacio, escucha, acuerdos, y hagamos posible mayor entendimiento y nos hagamos así sociedades más inclusivas, más felices para todos. Gracias.